Acá está entrando Claudia. Ah, bueno, ya Vera está entrando de nuevo para ya arrancar en un minutito. Bueno, los que estén entrando que todavía no tengan su bebida, vayan por ella. Vamos para brindar. Ah, no, ya va Mauricio, sí lo veo ya enfilando botella muy bien. Liliana también la tiene por ahí. Vilma, buenas noches. Claudia. Hola, Wandy, buenas noches. Buenas noches. Hola, Clau. ¿Por qué brindas con agua hoy, Daniel? Buenas Que noches. no tengo. No tengo nada más. Ah, Buenas hola, noches. Lilia. Hola, Lilia, La niña buenas de noches. cumpleaños. Y la niña de cumpleaños tiene por ahí una velita. ya me las soplaron, muchas gracias. ¿Ah, sí? Muchas gracias, tan bonita. Vea. Ya. Uy, Claudita, ¿qué es eso? Muéstreme eso, por favor. ¿Qué es eso? Uy. Sangría. Uy, no, qué antojo. Hoy valía la pena. ¿Por qué es tan exótica, Claudia? Muy exótica. Eso Ay. dicen. Bueno, yo creo que ya Verita ya nos estás escuchando. Perfecto. Entonces yo creo que arranquemos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hoy tenemos a doña Isabel Allende con nosotros. Ajá. Qué rico este encuentro. Nosotros ya habíamos, a ver, ¿quiénes estaban esa noche? Me acuerdo mucho de Ana Isabel, cuando leímos Afrodita en el primer ciclo de erotismo que leímos a Isabel Allende, que fue un libro realmente muy rico de compartir en ese club de lectura. Entonces, Sí. bueno, para los y las que estuvimos allí, pues ya creo que fue como, ya tenemos ahí como una abrebocas de la escritora que hoy nos convoca. Y bueno, para los demás, pues podrá ser también la primera vez, pero espero que sea una primera vez muy agradable. Entonces, no sé si Verita quieras arrancar, quieras decir algo, algunas palabras. Mientras tanto vamos preparando el brindis. Por aquí veo rostros nuevos. Olga Palacios, creo que es nuevo la noche de hoy. Buenas noches, bienvenido. Y William Marín, ¿cierto? Buenas noches, sí. Hola Olga, bienvenida a este espacio, igual a William, que ya se nos está equilibrando la cuota con los hombres en el grupo, cosa que nos alegra mucho, qué bueno. Y bueno, ¿quién más está? Rosita, que hace rato no se conectaba, bienvenida. Y bueno, ya a Paula ya le dimos la bienvenida. Pero bueno, perfecto. Entonces, pues vamos a brindar. Vamos a brindar por una nueva noche en Casa Vital, alrededor de la literatura. Y bueno, también vamos a brindar porque la situación en nuestro país se mejore pronto, porque estemos receptivos al diálogo, a hacer las cosas con amor, a insistir en el amor. Y bueno, que haya mucho entendimiento en el corazón. Salud para todos y para todas. Salud. Un abrazo. Salud. Y por Gabriela también. Ay, Y brindaros gracias. también por ella. Muy bien. Ay, Muy bien, sí, por que Gaby. los cumpla muy feliz. Que los Por los- cumpla muy feliz. Muchas gracias, tan lindos. Un segundito, voy a brindar por aquí, ya vuelvo. Bueno. Paula, ¿qué estás tomando? Que me da una envidia. Uy. ¿Cerveza? 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 A ella le encanta la cerveza. La envidia es con Claudia. Aquí la de la envidia es Claudia, que nos está Es una pasando una sangría, sí. Y mire la cara.
Ajá. sí. No la Es puedo muy evitar. rica, es muy rica, la verdad es que es rica. Después les voy a mandar una fotito se llama es una sangría artesanal que se llama Messier. Uy, No, Sangría pero Messier. no nos mandes fotos, mándanos No, la sangría. Ya te ponemos las eso iba a decir direcciones, yo, todos te vamos Mauricio, a ¿cómo poner así las que? direcciones. Cuando vengas a Cali te invito, Listo, Mauricio. listo, voy. Ah, pero nosotras sí estamos en Cali, Claudia. Ay, Anita, ¿verdad? No, tenemos que reunirnos cuando me A ver, a vacunen. ver. Ah, bueno, vale, vale. Ay, bueno, entonces hoy hablaremos de una venganza. Hoy nos convoca la palabra venganza, pero bueno, charlemos un Mira. poquito sobre Isabel Allende. Isabel Allende tiene 78 años. Ella nació el 2 de agosto de 1942. Nació en Lima, pero bueno, es ciudadana estadounidense, pero todo su tiempo antes del golpe de Estado, pues vivió en Chile, ¿no? Entonces es como una ciudadana del mundo, como se diría. Y en uno de las piezas de video que les vamos a compartir en la plataforma de Casa Habitada, pues hay un documental muy interesante sobre su vida y su trayectoria como escritora. Y quiero arrancar como con ese abrebocas que hace justamente ese documental. Aquí está entrando Lorena Cardona, le damos la bienvenida también. Dice que ella, digamos que es una mujer que le atravesaron muchos hitos en su vida, que obviamente ninguno de ellos estuvo como al alcance de su control. El primero de ellos fue el abandono de su padre, que nunca convivió con el padre. El otro fue el golpe militar en Chile, la muerte de su hija Paula, que ya hablaremos también de eso un poquito más adelante, y conocer a Willy, que es su segundo esposo, porque ella está casada una tercera vez, que es su actual pareja. Entonces, digamos que todos esos acontecimientos en esta escritora marcaron no solo su trayectoria vital, sino también su literatura y su obra, ¿no? Entonces, lo primero que habría que decir sobre Isabel Allende es que justo esa ausencia paterna la llevó a su madre a refugiarse en la casa de los abuelos maternos, y donde Isabel Allende tiene una relación muy estrecha con sus abuelos, pero lastimosamente como que el sino de la muerte vuelve, y porque ella tiene un recuerdo muy vívido de su abuela. Decía que ella era como la magia, que era una mujer muy encantadora, pero esa mujer también muere muy pronto. Y a raíz de esa muerte, pues su abuelo se vuelve un hombre muy taciturno, y la misma casa donde vivieron, pues como que absorbiera todas esas... ese luto eterno en el que está su abuelo. Y entonces era un hombre también muy autoritario, muy llevado de su parecer, que nadie contradecía. Y todo eso fue lo que después va a empezar a nutrir la obra de Isabel Allende. Isabel Allende dice que admiraba mucho a su abuelo y que ella quería parecerse a él. Y que cuando empezó a crear sus mundos de fantasía, dice: yo nunca era la princesa en mis fantasías, sino que era el príncipe o el caballo. O sea, siempre como que quiso emular, ¿no? Esa figura masculina que primero vio en su abuelo, y después vamos a ver más adelante cuando ya tiene un poco más de libertad, pues aparte de emularla, también es digamos, una crítica
no solo de la sociedad patriarcal en la que le tocó vivir en ese Chile de su época, sino como que rompió y rompió muchos y habló sobre todo de muchos temas tabú en Chile en una revista que lleva el nombre de su hija, que se llama Paula también. Con esta pequeña introducción, pues vamos a empezar a hablar sobre su cuento, que realmente, digamos, Isabel Allende tiene una obra muy prolija, sobre todo de novelas, y bueno, también fue redactora, estuvo en este magazine escribiendo una columna de un nombre maravilloso, de la cual ya hablaremos también un poco más adelante, pero digamos que es una escritora que uno conoce por sus novelas, la más famosa de ella, La Casa de los Espíritus. Entonces, pues es también muy interesante que hoy lo que nos convoque sea un cuento y un cuento que tenga como yo creo que tanta tela para cortar, espero que así sea. Y bueno, pues para las personas que nos acompañan por primera vez esta noche, pues bienvenidísimas. Y la dinámica es muy sencilla. La pregunta de siempre es: ¿qué les hizo sentir la narración? ¿Dónde sintieron una venganza de Isabel Allende? Y pedimos turno de palabra en el chat y vamos participando en el orden en el que pidan la palabra. Eso es todo lo que hay que hacer, así que levanten manito o digan pido la palabra o Pepe, como a veces suelen escribir también en el chat, en fin. Y bueno, tratamos como de hacer una tertulia rica, de compartir las sensaciones y de empezar a entrelazar los diferentes sentires y el compartir en esta noche de hoy. Esa es la tertulia de esta noche para los nuevos, que sean bienvenidos siempre. Bueno, entonces por acá ya empezamos. Entonces Claudia va a inaugurar la noche, la señorita de la sangría deliciosa. Entonces, Claudita, tienes la palabra. Bienvenida. Y cuéntanos, Muchas gracias. ¿qué te pasó con esa venganza? A ver, primero yo tengo, o sea, yo soy un poco subjetiva con respecto a Isabel Allende. Yo conozco a Isabel Allende, a la obra de Isabel Allende desde hace muchos años. El primer libro que leí de ella fue Paula y me enamoró la manera como escribe. Entonces, he leído varios libros de ella, La hija de la fortuna, El plan infinito, La suma de los días, el bosque de los pigmeos, La isla bajo el mar, Mi país inventado, El juego de Ripper, Retrato en sepia, El cuaderno de Maya, El amante japonés. O sea, después de Casi todo. No, entonces, después del amante japonés no he vuelto a leer de ella. Y me gustó reencontrarme en este cuento. No sabía que ella tenía relatos cortos, nunca había leído de ella algo así. Y me pareció una historia donde la sentí. O sea, al principio la sentí como la efervescencia como de la lucha, de la guerra, de estas. Primero sentí la rabia del hombre y luego sentí la fría convicción de ella de poder mantener esa promesa de vengarse. Es un relato muy rápido porque pues condensa en 8 páginas 25 años, entonces es demasiado veloz y al fin
me gustó mucho el final, aunque es un final muy triste. Me gustó el final porque la venganza no necesariamente fue lo que ella quería hacer, pero finalmente se llevó a cabo. Y, y me gustó mucho como el tema de toda lo que puede pasar en una vida, ¿no? Lo que puede pasar de un momento, no es de un momento a otro. Lo que la vida va llevando a las personas a poder exorcizar sus demonios de formas diferentes, a cambiar un sentimiento por otro, una emoción por otra. Pero finalmente ella cumple no de la manera como quería, pero ella logra terminar con la situación. Y no se venga, pero no es la venganza que ella esperaba realizar probablemente, pero lo logra. Entonces, me gustó mucho. Me reencontré con Isabel y eso me alegra porque después del juego de Ripper, el cuaderno de Maya y el juego de Ripper no fueron libros que me llegaran como los antiguos de ella. Retorné un poco con El amante japonés, pero después de eso tuve un distanciamiento con Isabel. y ahora volví y siento que la historia tiene mucha profundidad. Siento que el cuento es muy, yo no sé cómo decirlo, es muy como relato. No siento tanta la emoción como la fría determinación de ella de lograr eso que ella se había propuesto, que era vengarse. Ya, eso es. Gracias. Gracias, Clau. Bueno, muy bien. Daniel. Hola, buenas noches Hola. a todos y a todas. Feliz de estar otra vez aquí. Bueno, concuerdo con Clau. Me gustó mucho el cuento, muchísimo. Yo conozco muy poco la obra de Isabel Allende. Yo llegué a Isabel Allende cuando una amiga me regaló de cumpleaños este libro. Chévere tener la biblioteca aquí. La ciudad de las bestias, que se supone que es parte de una trilogía juvenil. Es muy bello, muy bien escrito. Y luego empecé a leer otras cosas como El amante japonés también, y leí también Más allá del invierno y Afrodita. Y me parece que es una escritora extraordinaria, muy buena relatora. Y pues no se queda atrás con este cuento. Entonces, para mí el cuento está muy bien hecho. Yo siento que es como va desenvolviendo una pita. Entonces está muy coherente también porque ella la primera la muestra a Rosa como esta niña que es hija de este senador, entonces también es agraciada, pero es como deseada, pero odiada al mismo tiempo. Entonces también está atravesado esto de la guerra civil. Entonces ella la siento, a Rosa la siento como una niña que está ahí como una porcelana, que tampoco tiene mucha voz, pero su voz empieza a salir ya cuando sucede el hecho violento, cuando ya entran a la casa. Entonces me parece muy interesante cómo ella es nombrada por otros y luego ella con su voz aparece en el momento en que este señor entra con todos sus hombres destruyendo todo. Y es muy potente cuando ella le dice al padre, no me mates y déjame vengar, ¿no? Entonces, pero luego vuelve y da ese giro cuando él vuelve después de tantos años, porque se supone que este hombre deja todo su pasado atrás y se va volviendo
alguien que es aceptado por la sociedad y luego escalona socialmente también una posición política. Y es muy curioso porque esta imagen de ese hecho también lo acompaña día y noche, y no lo deja en paz. Entonces él también tiene un deseo allí de volver a ese sitio donde fue tan violento, pero me pareció impactante que cuando se encuentran ellos dos, se enamoran, ¿no? Como una cosa de Estocolmo ahí medio extraña. Sí, y me pareció fantástico. Yo dije, wow, porque uno esperaría que ella lo abriera la puerta y dispare o lo acuchille. Pero aquí te da la vuelta y dice, no, se enamoran, tienen este romance breve y muy curioso porque es la venganza menos planeada, porque todo lo que ella planeó y todo lo que ella esperó no era como ella lo esperaba, sino que lo dejó torturado, ¿no? Porque esa imagen vuelve y se le repite con ese vestido ensangrentado de nuevo. Entonces es como, como no te voy a matar, pero te voy a dejar con mi recuerdo en tu memoria. Eso me parece muy, muy frío, pero también muy poético. Entonces me gustó mucho cómo Isabel va entornillando la historia y le da ese giro al final extraordinario. Me pareció muy bien hecho y lo sentí justo en el estómago, así como como un momento en que, que me tocó parar un par de veces de volverme a leerlo para como coger las palabras y coger esos sentimientos, porque sí concuerdo con Clau que me recordó dos obras. Una, la de Gabriel García Márquez, Una muerte anunciada, Crónica de una muerte anunciada. Y me recordó a Emma Suns de Luis Borges. Y que Emma Suns se le mata al papá y ella decide vengarse, hace todo un plan y planea lo que le va a decir, pero finalmente no lo dice como quería decirlo. Entonces también es esta venganza de la mujer de haber perdido a su padre, pero todo ese planear de 25 años no sucede como ella lo quería hacer. Y sucede de una forma extraordinaria porque ella también lo decide en ese momento en que se va a casar, en que se va a consumir el amor. Entonces ese amor o ese encantamiento se rompe cuando ella decide que ya no va a estar más en este mundo y te deja esa imagen impregnada para que yo lo sentí así, ¿no? Esa es mi interpretación, como que te torture por tantos años. Entonces, me pareció muy bien lograda, me gustó muchísimo. Sí la sentí aquí como muy visceral, muy visceral. Y me pareció que también tiene esos momentos poéticos. Está también muy relatada como hechos, como si fuera una noticia, pero también tiene estos momentos poéticos muy bien logrados. Entonces, muchas gracias por traer a Isabel Allende al espacio. No, gracias a ti, Daniel. Pues fíjense ver que aquí ya Rosita nos está adelantando en el chat a qué libro pertenece este relato, que está entre los cuentos de Eva Luna, que son los que vamos a tener después de este encuentro en la plataforma, para que los que han quedado gratamente conmovidos con los relatos o que se han reenamorado de Isabel Allende, como le pasó a Claudia y a la misma Rosita, pues qué chévere que tengamos el compilado de los cuentos de Eva Luna, porque Rosita dice que en su opinión la historia está bien contada, que muestra la estrecha relación entre el amor, el odio y la venganza, que le encantó el final sorpresivo, el materializar Dulce Rosa en su propio cuerpo, la venganza de la muerte de su padre. Aunque he leído, dice, varias obras de la escritora, me había alejado de sus libros y sus cuentos de nuevo me han capturado. Entonces, bueno, pues la sorpresita, una de las sorpresas de esta noche será que tendrán en la plataforma todos los cuentos reunidos de Isabel Allende. María Elena García dice, ¿es posible convertir un odio tan profundo en amor? Siento que en última se venga de él, pues no deja que el único amor que sintió él pueda continuar
pero también se venga de ella misma por haberse enamorado. Entonces ahora ya Vilma nos contará, que ya la tengo en turno de palabra. Y bueno, a mí digamos que me impactó mucho de la narración. Yo no he leído mucho a Isabel Allende, pero digamos lo poco que he leído me ha gustado, como su estilo, como eso que decía un poco Claudia de esa extrema rapidez para condensar en tan poco las acciones y también a suscitar sensaciones. Me encanta que en un texto tan corto haya dos puntos de giro tan bravos, ¿no? Que lo saquen a uno como de su lugar de lectura y te hagan como otra vez qué, y al final ese final que lo deja uno como pensando. Entonces eso digamos que me sorprende como desde el punto de vista estilístico. Pero bueno, acá hay muchas manitos levantadas, entonces voy a seguir. En turno sigue Vera. Bueno, buenas noches con todos, con todas. Otra vez un saludito, un abrazo para todos quienes estamos aquí dejándonos convocar por la crianza de la palabra. Y pues era muy especial realmente poder tener a una autora como Isabel Allende, porque Isabel Allende dentro de esta selección de cuentistas latinoamericanas, pues la tenemos además como la escritora viva más leída en español. Y hay un debate sobre si realmente escribe literatura o es una productora de textos. Para mí realmente es una cherezada, ¿no? Es esa mujer que es capaz de tenernos en el embrujo de la palabra, en la posibilidad de contarnos y de contar cosas muy cercanas en las cuales yo creo que es muy fácil sentarse como quien habla en la cocina o alrededor de la mesa o alrededor del fuego a escuchar a Isabel Allende, que sin duda tiene un estilo que es permanente, que es reconocible, que muchos han calificado como realismo mágico, y pues con ella pasa algo muy especial, y es que es capaz de multiplicarse en las voces de mujeres infinitas, ¿no? Dentro de su obra hay una gran cantidad de mujeres, todas vistas con ojos de mucha benevolencia también, me parece. Este cuento pues nos trae la historia de Dulce Rosa, y Dulce Rosa pues viene en ese libro que salió en 1989, que es Cuentos de Eva Luna. Básicamente yo lo veo como en el estilo y en la puesta en escena de una tragedia griega. Otros hablan que podría ser una antifábula, ¿no? Este escrito. De hecho, es una tragedia griega que ha sido puesta en escena como ópera, y Plácido Domingo estuvo en la primera puesta en escena, después en Uruguay también se llevó la puesta en escena de este relato, y que además porque es un viaje muy interesante en lo emocional, ¿no? Porque comienza esa mujer, esa niña coronada con un coro detrás de mujeres que la maldicen, ¿no? Y ese silencio de ella, como decía Dani ahora, pues se rompe justamente en la solicitud de la venganza, que le da palabra y le da asentamiento en la vida, hasta que la venganza se vuelve melancolía y la melancolía llega al amor. Y por el otro lado tenemos un personaje pues muy, muy complejo, que es Céspedes, que es un hombre que se le olvidó los besos de su madre, que es un hombre que se dedica a la guerra y pierde el contacto con el femenino, ¿no? Ella dice, no se ocupa de los versos, no se ocupa de mirar las mujeres, y este corsario con poder que se vuelve tirano a través de las armas, pues llega y hace un tránsito que va de la brutalidad a la culpa y de la culpa al amor. Entonces, esta posibilidad que tiene de Cherezada,
pues nos muestra una cantidad de capas y una cantidad de temas que ya ustedes han venido narrando y que a mí me parece muy interesante. Yo quedé con la duda de dónde ocurrió, porque hay un pequeño guiño que habla de horchata, y la horchata es mexicana, pero históricamente, fuera de Porfirio Díaz, no sé si ustedes hicieron el rastreo, no pude encontrar otro espacio, digamos, en que se estuviera dando esto. Es decir, históricamente no logré seguir. Pensaba si de pronto era Chile, tal vez la guerra civil de 1891, pero parece muy atrás para que en 25 años tengamos carreteras y todo eso. Entonces, creo que de las cosas maravillosas que tiene esta mujer es que tiene una potencia en el cuento histórico que yo creo que ahí está en La venganza de una manera dispuesta. Uno esperaría que esto no pudiese ser posible y sin embargo yo le creo. Yo creo que eso es posible. No sé ustedes también como lectores que habrán sentido, qué travesía habrán tenido con la historia. El encanto de lo verosímil, ¿no? Aunque eso es una cosa bien llamativa, que te queda ahí como, todo puede pasar, así como le dice Vilma a María Elena, sí, es posible convertir un odio en un odio profundo en un amor, quizás viceversa también sea posible. Ya lo veremos, dice María Elena. En este caso, cuando se dice la venganza es dulce, ¿será que la dulzura de la venganza de Dulce está en su amor por el asesino? Ese juego de palabras está muy bueno, María Elena, y está muy buena la pregunta, y como para que la sigamos masticando. Muy chévere eso. Bueno, tengo en turno a Lorena. Hola Lorena, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo van? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Ah, pues bien. Hola a todos. Bueno, yo por aquí alcancé como a escribir algunas cositas. Vamos a ver si respondo a la pregunta de siempre. El primer libro que yo leí de ella fue De amor y de sombra. Siempre ahorita más adelante vemos cómo a mí esos temas que tienen que ver tanto como con la guerra y etcétera me marcan tanto. Ese Amor y de sombra, fuera de que lo he visto en cine, me lo he releído 3 veces. Me conmueve hasta los tuétanos esa narración. Y lo sentí en las entrañas, o sea, tan cortico como dicen y haber logrado tanto. Desde la segunda página empecé a llorar, o sea, las lágrimas se me derramaban y cuando me pone como en esa parte de la guerra, como que el estómago se me encoge. Justo estaba en clase de natación de mi hijo porque siempre me llevo alguna lectura y entonces yo miraba para otro lado para que no se notara que las lágrimas me fluían y caían. Me trajo a la memoria mucho el primer libro que yo me leí en el colegio. Cuando me leí, dicen que escogía que García Márquez y todo eso. Y en el edificio donde yo vivía había un médico que era el único que tenía biblioteca y me atendía a mí pues de niña y me recomendó o me pasó para que me leyera Cóndores no entierran todos los días. Ese fue mi primer libro en la primaria y eso me marcó. No sabría yo, en ese momento yo no sabría que ese libro me iba a marcar como me marcó en definitiva en adelante para muchas cosas en mi vida. Y eso me volvió a llevar como a ese momento. O sea, esta lectura, estas palabras de Isabel Allende me volvieron a llevar como a ese momento, el tema de la venganza, la mujer es para mí, la forma en que trata pues de colonizar o de entrar a la casa, que lo aten de los pies y lo lleven y recorran pues con él a caballo hasta que lo desmembren, que usen los árboles para colgar los cuerpos. O sea, todo eso me fue como conmoviendo demasiado, sí, fue trayéndome como otras cosas, pensar en la guerra de los 1000 días, pero pensar también en este estallido
en este estallido social, me hirió como en lo más profundo, en lo más íntimo, me aló los pelos de por allá abajo. O sea que de verdad lo logré sentir en las entrañas. Yo, por ejemplo, hay lecturas que he decidido no hacer de Isabel Allende, ¿cierto? Paula, siempre pienso en lo triste de que podría ser Paula, pero cuando pienso en esto, pienso en Cóndores no entierran todos los días, pienso en De amor y de sombra y digo, no, pues, leer Paula debe ser como un juego al lado de toda esta violencia social que traen como estas lecturas. Ese es pues como mi sentir, y eso fue como a lo que me evocó la lectura de Una venganza. Bueno, muchas gracias, Lorena. Pues aquí quiero complementar algo de lo que nos dice Vera en el chat, que justo todo este tema de la dictadura es un tema recurrente en la obra de Isabel Allende. De hecho, cuando bueno, les cuento también un poquito para enlazar esta idea de lo político que está también en su obra, porque ella cuando termina sus estudios de colegio y esto, y sale, digamos, como a la vida real, que es cuando se vincula con el magazine Paula. Su madre dice que ahí como que nace la verdadera Isabel Allende, porque ella como que se libera de un montón de oscuridades que traía su casa de su abuelo materno. Y dice que además se casó muy joven, se enamoró a los 15 años, dice ella, me enamoré del hombre que me miró 2 veces y después se rectifica y dice, no, una vez, porque en esa época se estilaba casarse, yo no tenía que casarse. Entonces tuvo un noviazgo de 5 años, a los 20 años se casó y a los 21 años tuvo su primer hijo. Entonces como que, digamos, pese a ir como con la onda de lo que dictaba la sociedad y todo, en el momento en el que ella entra a escribir en este magazine, se le presenta la oportunidad perfecta, porque además era una revista hecha por mujeres. La editora era una mujer y todas las colaboradoras, ella llamó a unas amigas a colaborar para que escribieran, entre ellas estaba Isabel Allende, y ella escribe una columna que se llamaba Reivindica el troglodita que hay en ti. Y ahí empieza a echarle pullas a todos a esa figura masculina. Entonces, porque ella siempre tuvo, como les decía, ese choque con la figura masculina, primero con el abuelo, el padre que nunca conoció, todo lo que presentara como una figura de autoridad, hasta que llega el golpe de Estado. Sobre eso Isabel dice que 9 días antes del golpe habían almorzado en la casa de Salvador Allende, que era su tío, y Salvador Allende les dice en ese almuerzo que él nunca va a renunciar, entonces que del Palacio de la Moneda saldrá solamente de 2 maneras, terminando su mandato o muerto. Entonces ella dice que él ya sabía lo que le iba a pasar, y cuando sucede todo lo del golpe de Estado, pues a ella se le empiezan a cerrar las puertas una tras otra y empieza a sentirse amenazada por su vida, y se va para Venezuela. Entonces, y se va sola en un principio, y ella dice que se fue con una maleta muy pequeña porque jamás pensó que ese viaje fuese un viaje definitivo, porque ella jamás volvió a Chile después de eso. Pero dice que cuando ya estaba llegando a Caracas, cuando veía la ciudad desde el avión, dice que ahí sintió que realmente ese viaje le iba a cambiar toda su vida, y que había dejado como algo muy, muy, muy fuerte de lo que le había sucedido. Y dice que lloró mucho la primera noche, y que fue muy, muy difícil
el exilio. Y ya cuando su abuelo materno está muy grave, ya a punto de morir, ella por supuesto no puede volver para despedirse. Entonces aquí viene algo que ella empieza a escribirle una carta de despedida, pero es más bien una carta de memoria, donde ella le dice, recuerdo todo lo que tú me contaste, y entonces empieza a contarle a recordarle lo que él le había dicho sobre los mismos abuelos, sobre unas bisabuelas que eran locas, dice ella, y esa carta esa carta se convierte en la Casa de los Espíritus, y es la primera obra de Isabel donde el golpe de Estado, ella pone el golpe de Estado chileno en boca de todo el mundo, lo saca, y a partir de ahí es un leitmotiv en su obra, ¿no? Entonces siempre está presente, y como dice Vera, este cuento no podía ser la excepción, ¿no? Está ahí como permanentemente, porque es un tema, un hito, como les decía al principio, que la atravesó toda su vida, la marcó para siempre. Ya más adelante les leeré otras cosas que dice a propósito de eso. Bueno, tengo por acá a Vilma. Ahora sí, Vilma, cuéntanos qué le vas a responder a María Elena. Bienvenida, buenas noches. Bueno, buenas noches. A ver, les cuento que cuando a mí siempre me pasa, ¿no? Como dice Liliana, yo digo, a mí no se me ocurre comparar la lectura pues con otras que he hecho, y no sé por qué siempre tengo como sí, pues normalmente cuando no, me pongo a buscar como biografía y cosas así, pero cuando siento que me llegan, por ejemplo como esta, que fue algo que me tocó muchísimo porque digamos que a ella le pasa todo esto, y entonces ella se ocupa, ¿no? Alguien por ahí decía, digamos que en este escrito decía que no entendían cómo ella no se había ido para un sanatorio pues con una camisa de fuerza. Ah, pues sencillo, porque se ocupó. Entonces hizo faena de campo, entonces bailaba, entonces tocaba piano, entonces, o sea, hacía 1000 cosas, 1000 tareas. Entonces me parece gracioso porque digamos que yo hago eso en mi vida. Y ahorita que María Elena decía que es posible, miren, mi esposo, el papá de mi hija, murió este año cumple 29 años de muerto. Y él fue mi peor enemigo, así, pero enemigos pues, claro, no de tanto de esa maldad pues a ese nivel, pero sí cuando uno está, digamos que yo tenía 17 años, 18 años cuando lo conocí, y entonces él me hacía la vida imposible, él me tiraba a los compañeros encima, o sea, fue una cosa de un odio bárbaro, pero él digamos que fue el amor de mi vida, fue el único hombre, y voy a cumplir este año 50, imagínense ustedes, tenía 18 en ese entonces, pero fue el único hombre al que yo le dije, sí, quiero un hijo tuyo, sí, porque es que uno no tiene hijos de todo el mundo, pues yo no. Entonces, para mí fue así el enamoramiento total y no ver nada. Para mí era la locura que él me hubiera dicho que tuviéramos un hijo, que nos casáramos, que tuviéramos. Entonces, yo me enamoré y perdí el año, y era, digamos que la persona que hasta ese momento que yo tenía 18, 19 años me había hecho muchísimo daño, porque yo vivía en Barranca Bermeja, en una ciudad donde estaba sola, donde éramos 21 compañeros, eran 20 hombres y yo era la única mujer, y él me hacía pues lo que hoy en día llaman bullying, él me lo hacía a mí, pero de una cosa bárbara, y luego nos metimos la enamorada del siglo y eso fue espectacular. Bueno, entonces sí, María Elena, sí es posible enamorarse después de odiar tanto. De pronto allí hay cosas de más fondo, pero digamos que en ese momento para mí fueron muchas razones. Aquí te dice María Elena que cómo fue esa transformación de odio en amor. Pues mira que se fue dando, digamos que a raíz de todas esas cosas, o sea, es que son sentimientos muy intensos, ¿no? El odio es súper intenso y el amor también. Entonces llega un momento donde uno se queda así como que, no, y también sabe que lo que pasa es que uno tiene 18, 19, donde esas hormonas están a millón, entonces como esas emociones son tan fuertes, entonces llega un momento donde eso como que, y como que se miran ahí, y pasó porque a mí me pasó con él.
Claro que también pasa es que él me ruega muchísimo y al final digamos que yo lo acepto y viene la venganza, pero no la venganza de Dulce Rosa, sino la venganza de Carlos Alberto Cantor, porque él muere. Y es muy doloroso. Han pasado muchos años y todavía lo extraño muchísimo. Entonces es una situación dura, pero entonces fue la venganza al contrario, ¿no? No fue la mía hacia allá, sino de él hacia mí. Me dejó sola después de que me había prometido toda una vida en familia, queriéndonos tanto. Entonces es una situación, digamos que ahí se dio la venganza y yo me vi completamente reflejada en esa situación. Bueno, Vilma, muchas gracias. Como siempre, tú tan abierta y tan generosa en tu corazón, de siempre traernos unos pedacitos de tu vida tan importantes y abrirlos aquí en este espacio. Muchas gracias, siempre, siempre. Espero que María Elena haya quedado satisfecha con la respuesta. Y vamos a escuchar ahora a Mauricio. ¿Qué nos tiene para decir, Mauricio? Muchas gracias. Pues que fue muy difícil para mí sentir esta historia. Y esto tiene que ver con algo que estaba mencionando Vera, varias de las cosas que mencionó Vera. Y es que para mí esta historia tiene un no tiempo y un no espacio. Podía ser México por la horchata, pero en México no se afeitan el bigote. En México se lo dejan crecer. Entonces no es México. Podía ser Chile, pero estaba lejos un poco del contexto histórico. Podía ser Perú, porque en Perú hay un Santa Teresa y cerca también hay un convento de las monjas carmelitas. Entonces es como que no hay un espacio definido y tampoco hay un tiempo. A ella la coronan, la nombran reina, un viernes. Tenemos dos referencias temporales y las dos son de viernes. Un viernes es cuando llega Orellano a la casa y hace todo lo que tiene que hacer, y es un viernes cuando él regresa a la casa de ella. Y probablemente cuando él cumpla 90 años y se muera, también va a ser viernes. Porque son ciclos, esos ciclos se repiten. Y entonces para mí era muy difícil ubicar la historia en una parte del cuerpo. Finalmente me terminó doliendo el hombro. Y me puse yo a mirar que Dulce Rosa, sí. Dulce Rosa. Tiene dos dimensiones. Y una de esas dimensiones, que es esa mujer que siente, que odia, que le mataron al papá, que fue violada, que vivió su vida para vengarse, es un instrumento también de otra dimensión, y aquí entra la comadre Vera de nuevo. Y es que es el instrumento de una venganza, pero una venganza como esa deidad griega, hija de la oscuridad como masculino y de la noche como femenino, que esta venganza ella no seguía ningún parámetro ni estaba regida por ninguno de los dioses patronos y grandes. Venganza, no me acuerdo ahorita el nombre griego, Némesis no estaba regida por nada
y ella no obedecía ninguna ley, y la venganza trae justicia. No es matar por el odio, no es recuperar de alguna manera lo que debe, restablecer el orden. Cuando hay una venganza en esos términos, se restablece el orden. O sea, la venganza no tiene que ser mala necesariamente, pero lo que sí es que no obedece a ninguna otra deidad, y mucho menos iba a obedecer al amor, que es un amor que es terrenal, porque este amor fue totalmente terrenal, y era imposible que esa venganza no se cumpliera, porque no es Dulce Rosa la mujer la que está orando ahí, porque es que además Dulce Rosa muchas veces no fue Dulce Rosa. Si ustedes se ponen a mirar, él la vio como un ángel. Él la vio como un ángel y la ve como un ángel. Además, preguntémonos ella por qué iba a estar vestida unos meses después de que la coronaron, de que la eligieron reina, y esa noche que sabían que iba a pasar todo, cómo ella se viste con ese vestido de organza, que además es traslúcido, ¿cierto? Como los ángeles, deja ver qué es lo que está debajo, y cómo ella se adorna con las mismas flores de hace meses la cabeza, son flores. Ella viene siendo también un espectro, o sea, es un espectro angelical realmente, que tiene un anciano muriéndose en sus brazos. Un poco la imagen de la Virgen sosteniendo a Jesucristo. La piedad de Miguel Ángel. Ok, o la piedad de Miguel Ángel. Entonces es bien complejo sentir una historia que para mí está más escrita para que no se sienta corpóreamente. Y aquí viene el Cherezada otra vez de la comadre Vera, allí ¿en dónde es que estás, Vera? Bueno, allá arriba en la Macarena, en la Macarena. Isabel Allende es mágica, y realmente esta es una historia mágica que no puede leer, o bueno, que yo no puedo leer solamente desde mi dimensión corpórea, sino que tengo que buscar un poco el más allá. No, creo que era solamente eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues qué chévere todo eso que nos cuenta Mauricio, porque si hay algo en Isabel Allende, con esa obra inaugural que es la Casa de los Espíritus, es primero que ella dice que su materia prima siempre fueron las palabras, y que si hay algo de brujería, es el poder justo de la palabra, ¿no? Entonces dice que también la escritura está atravesada por eso. Entonces ella dice, uno escribe por instinto, y eso para ella es algo mágico. Entonces ahí como que se me une escuchar a Mauricio con lo que ella, digamos, siempre está como habitando ese otro mundo. Lo mismo sucede cuando muere su hija Paula, y ella hace 4 años de duelo, donde no había caído en la cuenta que se había vestido de negro durante tanto tiempo, y que le pasaba como le pasó a su abuelo haciendo el duelo de su esposa, hasta que dice, ¿de qué me he privado? Entonces, por eso dice, voy a revisar cuáles son los placeres de los que uno no se debería privar, que son la gula y la lujuria, y ahí es donde nace Afrodita, esa reivindicación después del duelo, y nace este libro maravilloso que es Afrodita, ¿no? Entonces ella, lo que decía Vilma, baila, se divierte, o sea, vuelve a la vida y le da la bienvenida a Paula como espíritu. Gaby. Que es para conectar contigo, Mauricio, adelante.
Y había otra cosa que estaban debatiendo acá, tanto en el escrito como lo que han hablado, y es de si es posible amar, ¿sí? Después de tanto dolor. Y es que de todas maneras Dulce Rosa es una mujer que ama la vida. Ella trabaja como un burro en esa casa, en esa finca que tiene, pero también lee y también toca el piano y no, o sea, ella ama la vida y realmente ella está viva, es por Tadeo. Él es el que le permite a ella continuar viviendo, porque de no ser por Tadeo, el papá la hubiera matado esa noche. Claro. O sea, esa venganza, esa venganza por Tadeo, esa sed de venganza en ese momento, y cómo no, o sea, cómo no también, o sea, sin desconocer el odio y el dolor, cómo no también amar a la persona por la cual yo estoy viva, ¿sí? Y que ella vio otro viernes de su vida. Eso pasó un viernes y otro viernes y lo ve, ¿sí? Entonces sí es posible la verosimilitud de la que tú hablabas, y sí, claro que es perfectamente en ese universo que crea Isabel Allende en su historia. Claro que es posible amar después del odio, pero sí es que hay una justificación, es que a ella le gustaba vivir. Ella no era una mujer amargada, no lo fue. No lo fue, ella vivía bien y vivió gracias a Tadeo. Y ahora sí me callo. Bueno, por acá Adriana Chávez dice, qué buena definición de venganza, la del amor no planeado, la del fantasma angelical, para retomar también la idea de Mauricio, que tortura a Tadeo con su recuerdo por tanto tiempo y que sigue perpetuando la ausencia por siempre con su partida. Entonces yo le digo a Adriana que es como una venganza eterna, ¿no? Están muy chéveres esas interpretaciones. Bueno, por acá tengo a Elena, que también me había subido la mano. Hola, buenas noches. Elena, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por este espacio, porque la verdad se convierte en algo como liberador en medio de cómo cada uno está viviendo la situación desde donde esté. Mi intervención es corta y no tan reflexiva y profunda como la de ustedes, pero este cuento, si se le puede llamar así, me golpeó mucho, como decía el señor Mauricio ahorita, cuando es atemporal, porque yo me sentía en la descripción de lo que pasa muchas veces fuera del urbano en nuestro país, y cómo en última siempre termina pagando la consecuencia final son nuestros niños, niñas y adolescentes. Y el papá sabía, el senador sabía lo que le iba a pasar a su hijo, a su hija, por eso había dado la orden. Yo tengo una hija de esa edad, yo tengo una hija de 15 años, y yo en ese momento me preguntaba si yo sería capaz de dejarla viva, sabiendo lo que iba a pasar, porque no había absolutamente nada diferente a ese final. Si no hubiera sido Tadeo, había sido otro, pero iba a pasar. Entonces esa parte sí me golpeó mucho, verme reflejada como en ese papá, independientemente si fuera bueno o malo, porque es una lucha de clases. A la final es esa lucha de clases, y de cualquiera de los dos bandos son esos seres indefensos que son nuestros niños, que terminan pagando los platos rotos. Entonces me golpeó esa parte de verme en el rol de mamá y pensar en ese papá que sabía que iba a pasar. Y yo no sé si hubiera sido capaz de dejarla viva para que cometiera la venganza que fuera, en amor, en sangre, en odio, pero no sé si mi espíritu hubiera descansado tranquilo sabiendo lo que le iba a pasar. Me pareció muy lindo, me golpeó mucho desde esa parte, porque es muy complejo saber que en el campo esto le pasa a nuestros niños, independientemente del lado del que vaya ganando la pelea. Muchas gracias, Elena. Bueno, ahí está la magia de la literatura, ¿no?
que es capaz de transformar y de hacerte pensar eso que nos acaba de transmitir Elena, lo que nos cuenta Mauricio, todos los sentires que estamos compartiendo acá, justamente todo lo que puede suscitar un texto en las 27 personas que estamos reunidas en esta sala. Ahí está también lo mágico, ¿no? Bueno, precisamente quiero enlazar con esto, con esta intervención de Elena, una reflexión que hacía Isabel Allende sobre el sentirse perseguido, sobre ese miedo que también tiene mucho que ver con la situación que está atravesando hoy nuestro país. Y aquí quiero leer una cita de ella que dice: el miedo nos quita humanidad, fuerza, nos quita el sentido de lo que está bien o lo que está mal, dice ella. Hay que decir no. No voy a dejar que el miedo controle mi vida. No puede ser así, dice. Es mejor cualquier otra cosa es mejor que vivir con miedo. Ahora les voy a transcribir la cita para los que se la quieran guardar, porque me pareció muy al lugar, ¿no? Justo ahora con lo que está sucediendo en Colombia. Bueno, Ana Isabel, que ha tenido unos problemas de conectividad, pero acá la veo, así que tienes. Ha llegado tu turno, Anita. Buenas noches. Llegó el turno. Buenas noches para todos y todas. Bueno, la sensación que yo tuve al terminar de leer el libro fue ¡wow! ¡Qué buen cuento! Esa fue la sensación que me cobijó. Sentí el poder de una buena escritura y me dejó contenta de haberlo leído y les agradecí a ustedes, Casa Habitada. Esta es una historia que me contó de todo eso que tiene el amor, ¿no? Rabia, venganza, insensatez, perdón, olvido y una profunda ternura. Ese tipo de ternura que no se puede describir, que solo se siente. Por eso, a pesar de tener un final trágico, Tadeo Céspedes pudo adivinar que viviría hasta 90 años para pagar su culpa con el recuerdo de la única mujer que su espíritu podía amar. Y cuando llego hasta este punto y lo leo, yo ya no razono nada. Yo simplemente siento, yo digo, wow, esta mujer lo sabe poner. También sentí que es un cuento escrito bajo la influencia como del realismo mágico. Me fue imposible no hacer comparaciones, pues por momentos sentí que estaba leyendo a García Márquez. Esas fueron mis sensaciones del libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Bueno, por acá tengo a William. William, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente, William. Bueno, muchísimas gracias. Pretendo ser un nuevo integrante del grupo. Me parece que es algo, un espacio bastante enriquecedor. He llegado a él por invitación de mis amigas Vilma Estela y Vera Andrea, dos ex compañeras del colegio. ¡Ah, qué bueno! Y he invitado a otras personas que sé, como Elena, como la que les hablo ahora, como doña Olga Palacios, que se encuentra por allí. Hay dos personas más que estoy esperando pues que puedan tener el tiempo para disfrutar, porque realmente es un espacio para disfrutar. No soy tan versado como ustedes. Mi alma de ingeniero me ha llevado a cuadricular un poco más el tema, pero sí me gusta mucho leer y sentir. Y creo que este cuento me ha llevado a eso, me ha llevado a identificarme, a identificar lo que es ser humano en todo el sentido de la palabra. Es decir, te lleva por todas las etapas en que nosotros, los seres humanos, nos comportamos como tal. Es decir, tenemos amor, tenemos sed de venganza,
llegamos a unos puntos de conciencia que nos llevan a interpretar muchas veces lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, a traer a nuestra memoria muchos sentimientos, a generar la humanidad que nos diferencia del resto de los seres vivos. Hablando ahora de los protagonistas, pues me llamaba muchísimo la atención él, al no ser capaz de superar conscientemente los errores que cometió en toda su vida. Al final de su larga vida, termina no siendo capaz de superar los errores que cometió. A pesar de que trata de diferentes maneras de resolverlos o de corregirlos, ¿cierto? Se hace político para brindar nuevas opciones, conoce y se enamora de muchísimas mujeres por satisfacer esa necesidad de corregir ese error que lo marca para toda la vida, y con base en eso nunca termina de enamorarse hasta que la conoce a ella. Y llegando a ella, pues me llama poderosamente la atención que, como ya lo han dicho anteriormente, ella vive porque le gusta vivir, porque disfruta siendo viva, porque inclusive le pide a su padre, efectivamente, como ya lo dijeron, que la deje viva para ella poder satisfacer esa necesidad de venganza. E inclusive, antes de tomar la decisión final, que es un cierre formidable, porque es un cierre no esperado, bastante diferente, ¿cierto? Muy especial. Ella inclusive cuando va a tomar la decisión y busca esas tijeras y se viste con la mejor prenda que puede tener, no sabe qué hacer. Y la decisión la toma en el último segundo de su existencia, porque ella está muy enamorada y no entiende ese amor, ¿cierto? Ella crece odiando, crece esperando llegar a ese verdugo, y cuando llega a ese verdugo le aparece una condición que no es capaz de interpretar adecuadamente, que no es capaz de superar, y por eso al final entiendo yo su decisión en que llega a un punto de choque entre lo que le promete a su padre, entre lo que su conciencia le está pidiendo que debió haber hecho, y lo que debe hacer, que es vengarse de su verdugo, vengarse de quien la ultrajó, de quien mató a su padre, de quien acabó con todo lo que ella tenía en el momento en que lo hizo, y finalmente no logra tomar una decisión. Y pienso que la decisión final, la que corta el cuento, que bueno, reitero, me ha hecho revisar y analizar bien, porque me tocó releerlo en algunos aspectos. Ella al final no es capaz de tomar una decisión contra él directamente, sino que la toma de manera indirecta. Entonces, por eso pienso yo que nos hace válidos como seres humanos. Y ahí está Isabel Allende, pintada, como le diría yo, ¿cierto? Por su manera de escribir, por mezclar temas políticos, por mezclar el amor y el odio, por desarrollar un final no esperado, y me gusta mucho. Y reitero, soy nuevo en el grupo, no soy tan versado como ustedes, y espero, bueno, seguir participando de una manera apropiada, y muchas gracias por la invitación. Pues William, como dice María Elena, que se me adelantó, en este grupo no necesitamos ser versados, solamente necesitamos las ganas de compartir, de
de enriquecer la tertulia, así que muy bienvenido. Ya nos dice Vera que te conoce desde la primaria, así que qué rico tenerte acá. Y bueno, que entras a equilibrar la dosis de hombres en este grupo, así que bueno, también, eso es maravilloso siempre escucharlos, como siempre les decimos que nos enriquecen, que nos encanta escucharlos, porque aquí cada opinión es valiosa, cuenta, y lo que hace es como ampliar el horizonte de la lectura y de compartir. Así que, William, que este sea el primero de muchos encuentros. Siempre bienvenido. Bueno, Wandy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mejor, hoy día vine ya al escritorio porque dije en el celular tengo poca señal y estoy súper contenta. Este cuento me encantó, la verdad. Lo he disfrutado mucho. Siento que en esas 8 páginas tan cortas nos ha podido describir la personalidad más profunda de los personajes. O sea, tú los conoces en esas pocas letras que puedes leer. Y la parte que me estremeció así, pero demasiado, fue cuando el padre de ella, o sea, estaban todos en la puerta defendiendo, aunque sabían que iban a perder, y que al final el último hombre vivo era justamente su padre. Eso para mí fue como demasiado duro. Desde ahí yo empecé ya a llorar leyendo el texto, pero cuando lo terminé sentí un abrazo porque dije, bueno, se hizo justicia. O sea, para mí, como lectora, me sentí así bien ajusticiada. Esa sería la palabra. Y bueno, después me gustaría compartir también sobre cómo ella estaba vestida para casarse, que es muy similar a cómo estaba vestida la noche que pasó estos actos muy tristes para ella, donde su vida básicamente terminó. Y yo siento que ahí ella se murió, o sea, murió y una parte de ella murió. Perdón, mi cabeza está con muchas cosas. Voy a ordenar las ideas. Ok. Tranquila, no hay problema. Ella estaba vestida para morir aquella noche que entraron a su casa, aquella noche que Tadeo entró. Yo sentí, ella estaba con la mortaja, porque su papá sabía que alguien tenía que entrar a matarla, porque eran pocos hombres contra muchos hombres. Así que era su mortaja de muerte para que viaje al otro mundo. Entonces, cuando pasa el tiempo y ella se mira en el reflejo, yo siento que lo que yo sentí era que su alma sabía que era el momento. O sea, tú moriste esa vez, pero ya acá completamos lo que pasó. Y que al final ella se enamora de lo único que le quedaba de su vida anterior, porque hasta antes de que Tadeo entre esa noche a ese cuarto, hasta ese momento su vida había sido fantástica, maravillosa e incluso envidiada por otras personas, por otras mujeres. Y lo único que le quedó de esa noche con vida fue Tadeo. Entonces siento que se aferró a la venganza contra él y que también se aferró a lo que le podía quedar de su vida antes de él. Entonces, para mí fue una venganza maravillosa. Alguien por ahí lo dijo, el amor es la mejor venganza, sin duda. Qué maravilla eso, lo voy a poner aquí de cita de Wandy. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Ay, creo que lo puse. Esperen. Voy a poner para todos. Bueno, tenemos a Olga Palacios también en turno de lectura. Wandy, muchas gracias. Buenas noches, Olga. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, pues por la invitación transferida. Nunca había leído a Isabel Allende. Casualmente la leímos, digo la leímos porque la leímos con mi hija. Vi que era un cuento, realmente no sabía el contexto. Entonces fue tan chévere, fue tan capturante la lectura que cuando estábamos en el parque, mientras el perro salía y ahí leímos,
Hicimos una pausa para subir al apartamento y ella me dijo, mamá, pero sigue leyendo. Quiero ver en qué acaba. Terminamos de leer y creo que no había interiorizado bien la lectura hasta el momento en que cuando leí empezamos a ver lo de la guerra. Me tocó mucho por todo lo que estamos viendo actualmente. Sentí como identificada en ese momento muchos aspectos de los que están pasando en nuestro país. A nivel de la política me sentí, bueno, no sé, es algo, es algo orgánico que me ha pasado a raíz de toda esta problemática, pero cada vez que hablo de eso me dan como náuseas, entonces sentí exactamente lo mismo. Y fue un personaje que me impactó mucho porque me llamó mucho la atención en el momento que ella fue coronada, su vestimenta, que se repitió en la noche que pasó todo este allanamiento, por decirlo a su morada, y que fue el mismo que estuvo parecido al cuando se fue a casar. Para mí ella fue un personaje siempre lleno de fortaleza y decisión, que asumió una postura silenciosa, una postura muda, pero hablaba siempre a través de los actos, a través de su forma de vestir, quitarse sus pantalones cuando ya había terminado sus labores en la casa, luego reencontrarse con su feminidad en ponerse un vestido, tocar el piano y escuchar música. Entonces, para mí ese personaje fue, Dios mío, una de tantas mujeres que estamos acá, mudas ante toda la impotencia que se está viviendo en nuestro país y en muchos países que se han vivido, y todas las desgracias que uno ha omitido porque no ha querido conocer o simplemente se ha visto, lo ha ignorado. El personaje de él me impactó porque es un hombre rudo que su recorrido de la guerra lo ha vuelto así y que en algún momento después de esa situación o de esa eventualidad con Dulce Rosa se da cuenta de que queda algo de él de humanidad, que es ese remordimiento que lo acecha año tras año, llevando siempre a recordarla a ella, y que para mí ese remordimiento es lo que hace que se convierta en un amor, en pensar todos los sentimientos encontrados que pueda tener ese hombre después de todo el recorrido de guerra que ha tenido encima, para que una persona, una mujer como ella, rompa ese esquema y lo transforme en algo que él jamás pensó que podía hacer. Entonces también es un personaje súper impactante, me encantó. Creo que ese enamoramiento de ellos se da bajo algo que es un recuerdo constante del cerebro de personas que de pronto son indeseables o personas que nos cuesta porque le hemos hecho daño, y que inconscientemente nuestro cerebro transforma ese sentimiento de rabia o de culpa en sentimientos más acogedores, porque los sentimientos son subconscientes. Entonces nuestra conciencia juega con eso y nos hace dar un giro inesperado que muchas veces nosotros no podemos darnos cuenta que están ahí. Entonces ese esquema de ellos, ese reencuentro, que creo que para los dos, yo lo diría que está como implícito en la escena, es impactante para ellos verse, y ella, como lo dice, sentir que no era lo que esperaba, darse cuenta de que lo pensó tantos años, y ese pensar de ella tantos años en él lo transformó, fue en un anhelo, en un amor que en ningún momento se dio cuenta que existía. Entonces quería como complementar con algo que dijo William, porque lo sentí así también. Para mí ese amor es algo que nos hace humanos, es nuestra humanidad. En algún momento escribí, hoy en día somos humanos, que se nos está perdiendo la humanidad, pero con el escrito de Isabela me di cuenta de que lo que nos hace humanos es inconsciente, son esos sentimientos que no podemos a veces manejar,
que no sabemos que están, pero que cuando salen a bordo no sabemos cómo controlarlos. Entonces, nada, fue súper, súper enriquecedora la lectura y pues quería compartirles eso. Gracias. Olga, muchas gracias. Quería preguntarte dos cosas. ¿Cómo conociste el espacio y qué te dijo tu hija al final? El espacio lo conocí por la invitación de William. Qué chévere. Cuando llegamos y terminamos, pues empató con un entreno que ella tenía. Pero cuando terminamos de leer el final, ya me quedó mirando y se quedó pensando un rato. Entonces yo le dije, ¿entendiste qué pasó? Entonces yo le dije, pensando, como mirando, me dijo, ¿cuántos años tiene tu hija? 10. Wow. ¿Perdón? ¿Cuántos? 10. Y entonces se quedó pensando y me quedó mirando un rato y me dijo, uy, mamá, se murió. Yo le dije, sí, mi amor, se murió. Yo le dije, ¿y recuerdas qué vestido llevaba cuando estaba con el papá? Y me dijo, sí. ¿Será por eso? Ay, entonces alcanzamos como a discutir un poquito. Le dije, sí, mi amor, el fantasma. El espejo le recordó su promesa. El espectro del que hablaba Mauricio. Ajá, son cosas que lo hacen a uno tocar. Y me dijo, mamá, pobrecita. Digamos que yo al ser madre de una mujer en general, nosotros en la casa procuramos ser muy abiertos con ella. Entonces, en cuanto a temas de abuso sexual, en cuanto a temas de violación, se llaman por su nombre. Entonces, en el momento en que lo leímos, no le fue impactante porque creo que ella también sabía qué iba a pasar, porque me lo hizo saber en un comentario que me dijo cuando yo le dije quedó solo el papá, y ella me dijo, ¡ah! ¿El papá? Y ella está solita. Yo sí. Entonces su rostro me lo dijo todo. Entonces eso me hace sentir también muy feliz porque con esos pequeños detalles me he dado cuenta ahí como madre, y yo sé que mi esposo también, de que no está mal hablarle como debe ser, con los nombres, no decorarle. A veces de pronto pensamos que es un poco duro por su infancia, pero creo que a veces un poquito el realismo le ayuda a que ella se dé cuenta realmente cómo son las cosas en algunas situaciones. Bueno, pues Olga, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por tu intervención. Aquí María Elena te dice que gracias por tus palabras tan profundas y que tu hija tenía razón, para que le transmitas también el mensaje a ella. Muchas gracias. Le doy la bienvenida nuevamente a Federico. Buenas noches, Federico. Ya ha llegado tu turno. Te escuchamos. Me salió un viajecito al extranjero. Bueno, buenas noches a todas y a todos. No quiero demorarme mucho, pero creo que Mauricio Montealegre como que excitó en mi imaginación como una continuación de ideas respecto del tema de los espectros, ¿cierto? De esa mujer espectral. Cuando yo termino de leer el cuento, que me sorprende mucho el final, bueno, me encanta cómo escribe Isabela, cómo es de poética escribiendo y cómo sabe llevarnos de muy buena manera en sus historias. Cuando se termina el final, yo dije, bueno, ¿qué finales habrían si yo hubiera escrito ese cuento? Entonces habrían 3 finales, que son el suicidio, ¿cierto? La venganza, que es matarlo, o el perdón. Entonces, allí es donde entra como la idea de que posiblemente ese padre, cuando le dice, cuando no la mata,
y le permite seguir viviendo, él sabe que ese personaje va a ser muy importante en su vida, ese hombre que llega allí, porque llega a hacerle una transformación en su vida. Y hay otro elemento muy interesante en esa noche, y es que él es el violador. Y ella, que nunca había tenido hombre, ese es su primer hombre, fuerte, que aplasta, que mata y que la posee. Y ella, en su silencio inconsciente, ese es su hombre. Entonces es un hombre con el cual tiene una venganza prometida y fue el que la abordó sexualmente, no importa que haya sido violentamente. Para mí, siguiendo la línea de Mauricio, yo pensaría que cuando él lo está esperando durante tantos años y sabe que va a llegar, es porque él conoce que hay una conexión entre los dos. Es decir, ella empieza a amarlo desde cuando lo conoce. Y él empieza a amarlo en su inconsciente desde cuando la posee. Y está esperando que él venga para poder terminar lo que él había empezado. Yo pienso que ella se carga de venganza, pero se carga de venganza porque fue una promesa. Pero también se carga de esperanza de ver a ese hombre, porque ella también se niega a todos los hombres que fueron a buscar. Entonces, yo creo que ella piensa muy bien, deja que ocurran esos días cuando él llega y que vivan. No hay una descripción de lo que pasa, pero seguramente se aman. Y ella se da cuenta que ya no hay más, que no necesita más de ese hombre. Y que podamos verlo como una venganza, que ella se suicide, pero más bien, si uno lee a Walt Whitman, podría pensar que ella le dice, yo te voy a volver a ver. Es decir, esto termina aquí físicamente, pero siguiendo en el tema del espectro de Mauricio, le va a decir, bueno, vamos a vernos de una manera no tan violenta, no tan fuerte, puede que nos volvamos a amar o continuemos este amor de otra forma. Por eso no hay perdón, no hay venganza y no hay suicidio. Sencillamente hay yo pienso que si nosotros somos seguros de que renacemos, ¿por qué ella no piensa que va a renacer y lo va a volver a tener a él? Entonces se abren caminos donde ese papá es muy consciente de lo que está haciendo y donde él sabe que le queda, puede que llegue hasta los 90 y tantos años, pero él también está seguro que se la va a encontrar. Esa es mi opinión. Pues qué interesante. Además que yo creo que, no sé si es la misma sensación que tienen los demás, pero este cuento hoy ha suscitado tantas cosas. Es increíble. O sea, cada intervención es una lectura nueva y fabulosa. Muchas gracias, Federico. Aquí te complementa Mauricio. No tiempo, no espacio, no final. Se va armando otra historia también alrededor. Muy, muy chévere. María del Pilar, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué rico tenerte por acá. Sí, pues yo les quiero contar y la verdad no sé si aquí me voy a salir yo de todo el esquema que ustedes han planteado, y es que yo pienso que este es un cuento de liberación. Este es un cuento de dos seres humanos que fueron enmarcados por una sociedad. A ella la tenían como la niña linda, intocable, la que no todos los hombres merecían su amor.
estaba como en un pedestal donde ella solo era pues dulzura, ternura, y la tenían como una muñequita para mostrársela a la sociedad. Ese fue el papel que le impuso esa sociedad. Y él pues era el hombre duro, recio, que tenía que salir, defender a los demás, matar a los demás. Y él también llevaba sobre su espalda toda la imposición de una sociedad. Yo lo veo como si hubiese sido en ella un rito de paso. O sea, ella de todas maneras tenía que liberarse de todo eso de todo eso donde la habían metido sin querer finalmente. Ella tenía que demostrarle a todo el mundo que era un ser humano diferente, que era una mujer capaz de hacer muchas cosas. Ella tenía que demostrar y tenía que dar ese paso haciéndose valer. Lo que pasa es que ninguno de los dos tampoco contaba con que pues iba a llegar, digamos, entre comillas, el amor. Pero para los dos, el hecho de haber vivido un instante de amor fue un instante liberador en mi concepto. Y los dos fueron víctimas de la sociedad, los dos fueron un par de víctimas de todo lo que se esperaba de ellos, y los dos de alguna u otra manera dieron el salto para poderse liberar. Bueno, ven, otra vertiente de otra lectura. Increíble este abanico, increíble. Y eso que no ha intervenido todo el mundo, imagínense. Bueno, Lilia, por acá te tengo. Tantas voces y decir, oye, qué bonito que cada uno tiene algo para enriquecernos. Realmente a mí me parece un texto bellísimo. Es un texto que va como contando la venganza en tiempos como muy pausado, muy poético, muy tranquilo, y de repente se encuentra uno con ese final. Hay unos elementos claves allí que ahorita precisamente los mencionaban. Lo primero que tiene que ver con la belleza, esa belleza que acomodan de alguna manera y que precisamente por eso le desean un infortunio, que ella debe ser, que se van a alegrar porque muy seguramente le va a llegar un infortunio. La belleza que se da dentro de ese ambiente de riqueza y luego del poder que ejerce precisamente. Es una voz de verdad muy poética. Yo lo sentí de verdad adentro. Ahorita cuando hablaba la compañera Olga de la niña que leyó, yo me di cuenta que cuando hice la primera lectura, yo pasé desapercibida la violación, en el sentido de cómo la describe. Y después cuando la vuelvo a leer, decía, bueno, ¿cómo se sentiría la niña cuando lee y cuenta pues que la sangre entre las piernas y todo eso? Vea, es una manera como tan poética de contar ese momento de violación que es terrible, terrible. Pero les cuento que yo seguí de la mano ese proceso histórico nuestro de Colombia y dije, Dios mío, ahí está retratado de verdad. Triste realidad. Yo escuché alguna vez una entrevista que le hicieron a ella y me encantaba la manera de decir cómo tan juiciosamente era tan disciplinada o es tan disciplinada para escribir. Tiene un horario definido, tiene unas metas claras, esa pasión que siente y cómo cuenta pues el amor, lo que le sucedió con su pareja y lo que le sucede ahora. Es encantadora pues escucharla. De verdad que yo comparto sus voces. Leí un cuento ahorita, 2 palabras que me pareció divino. Este cuento muy tierno, realmente. Y me impacta cuando dice el papá que piensa en que no tuvo hijos para que empuñaran las armas y que entonces pues estaba muy preocupado por ello. Y cuando ya ella le dice, no me mate, padre, replicó ella con voz firme, déjame viva para vengarlo y vengarme. Y él cree en sus palabras. Eso me parece realmente muy maravilloso, porque él se va pues tranquilo, bien, no tuvo hijos, pero tiene una hija que es capaz de vengarse.
Y ahora en lo que tiene que ver con el amor que lo describía, creo que era Olga. Y me parece importante revisar esa parte. En los días siguientes, ambos levantaron las compuertas del amor reprimido. Y por primera vez en sus ásperos destinos se abrieron para recibir la proximidad del otro. Qué expresión pues tan profunda, tan profunda. Realmente me parece muy interesante el texto y sobre todo agradezco por cada una de sus voces. Dice, uy, caramba, qué bonito leer en colectivo. Gracias. Es una delicia la lectura en colectivo. Muchas gracias, Lilia. Y justamente a propósito de este comentario que nos hace Vera acá en el chat, que dice que a ella le da un poco de susto la romantización del asunto y pasar de largo por el abuso, la violación, la responsabilidad frente al delito, ¿no? Ella dice que sintió ese abismo. Y justamente cuando Isabel Allende escribe La Casa de los Espíritus, se la dedica a las mujeres de su familia y se la dedica a todas las mujeres en América Latina, porque en ese momento, pues la literatura estaba, pues primero, como ya lo hemos comentado en este espacio, pues las mujeres siempre estaban a la sombra. Los escritores del boom junto a ella eran todos hombres, estaba Vargas Llosa, estaba Borges, ¿no? Y ella dice que no fue sino hasta a los cuentos de Baluna que se tardó mucho en autodenominarse como escritora, porque si bien La Casa de los Espíritus, que fue su primer libro, le abrió, digamos, la lanzó al mundo como escritora, ella decía, bueno, sí, ya, me voy a dedicar a esto y qué chévere, pero dice que le daba como mucho pudor nombrarse a sí misma como escritora, ¿no? Dice, me demoré en llamarme así. Y siempre la figura de la mujer está presente también en su obra, porque digamos que siempre se preocupó y se ha preocupado por eso y la vemos como con estos personajes, con estas temáticas, siempre dando visibilidad a estas cosas de las que no se hablaba. Por ejemplo, cuando fue columnista en Paula, en esta revista, fue la primera, digamos, fue una pionera en hablar temas que en el Chile de esa época, como en América Latina completa, creería yo, no se hablaban, como eran las relaciones extramatrimoniales, el aborto, la homosexualidad, las drogas, ¿no? Entonces siempre, bueno, yo he tenido mucho la sensación de que la sociedad chilena es súper conservadora, entonces ella siempre fue como podando ahí, ¿no? Y abriendo esos caminos. Así que salen estos temas que muchas ocasiones hemos dicho en este espacio, pues que lo que no se cuenta, lo que no se dice, y Isabel Allende tiene también la posibilidad de volver de algo tan atroz también y hacerlo poéticamente bello, ¿no? Por medio de la literatura, que eso también es una cosa que a uno le impacta mucho al leer su obra. Bueno, creo que hay algo que les quería contar sobre Paula, sobre su hija y lo que sucede, digamos, con esta enfermedad y su posterior deceso. Y es que Isabel dice que tenía como que a veces sentía que su hija le reprochaba, ¿no? Como un poco ser tan vanidosa, que ella siempre que siempre tuvo una vocación de servicio desde muy joven. Paula murió a los 28 años y decía Isabel que antes de entrar en coma, ella alcanza a llegar al hospital cuando está ya muy delicada, y es que le dice, ando buscando a Dios y no lo encuentro. Eso es lo que le dice Paula minutos antes de entrar en coma, y le dice que la ama. Y después
de la muerte de su hija, bueno, una de las cosas en las que trabaja Isabel Allende y su familia es en una fundación que ella creó en homenaje a su hija, ¿no? Como para volver y seguir como el legado de ayudar a otros y de darse a otros, que eso también fue una cosa que aprendió de su abuelo y de su padrastro. Se me olvida el nombre, ese apellido, Huidobro, Ramón Huidobro, que fue el padrastro de Isabel, con quien tuvo también una relación muy estrecha. Y todos los que la conocen coinciden en que era una mujer una mujer de relaciones muy estrechas. La primera, dice el gran amor de mi vida siempre ha sido mi madre, ¿no? Tiene algo súper, súper bello, y es que se escriben constantemente cartas todo el tiempo. Es una anécdota muy bonita porque al final de cada año, la madre le da a su hija, y entonces Isabel se queda con la correspondencia de las dos, y ella las guarda por años en bloques de papeles, y dice: si alguna vez mi casa sufriera un incendio, lo primero que rescataría son las cartas de mi madre, porque aparte de todo, su madre le dice que ahí está el nuevo material para sus nuevas historias. Y sus nietos le dicen que en esa habitación donde ella escribe, que están todas sus primeras ediciones traducidas a muchos idiomas, ella tiene un pueblo, y que ella tiene un pueblo dentro de su cabeza, y que esos personajes que constituyen ese pueblo son realidad. Y ahí viene una conexión también con el desarraigo del que fue, digamos, protagonista desde tan joven. Entonces ella dice: yo necesito un mundo propio donde sentirme y al que pertenecer, y ese es el pueblo de mis personajes, de los personajes que habitan mis historias. Entonces, bueno, vamos a tener los cuentos de Eva Luna, la novela Eva Luna también, de Isabel Allende, en la plataforma para todos ustedes, para que la sigamos disfrutando, y para Claudia y Rosita, que se vuelven a conectar con Isabel Allende, que es rico, y para los que no la conocemos tanto como otros que nos han compartido que sí, pues sigamos leyéndola. Y algunos videos sobre su vida. Es una mujer muy, muy prolija, ella dice que desde siempre fue muy intensa, ¿no? Con una energía desbordante, y como dice Ver acá, y nos ha compartido en el chat, pues cada 6 de enero empieza a escribir una nueva obra. Y bueno, y ahí está con 78 y contando y sonando. Verita, tenemos 10 minutos para cerrar. Compartámoslo también, lo que está pasando con la casa, qué se viene, qué pasa. Bueno, pues primero que todo agradecerles que se dejen convocar, que estén ustedes vinculados, que hagan el aporte mensual para el mantenimiento de este espacio. Mil gracias por esto. Vamos a intentar sostenerlo lo más posible de lo que sea posible, pero queremos acudir a ustedes para que nos ayuden en 2 aspectos. Uno, que puedan ustedes cancelar los primeros días de cada mes, el aporte al mes, y sería muy bueno, muy bien recibido que nos ayudaran a pasar la voz de este espacio, y que pudieran llegar más personas para poder sostener todos los gastos que ocasionan, todos los costos que ocasiona sostener este espacio de tipo virtual. Hemos tenido noticias de que es posible que pronto podamos volverlo a tener en los espacios presenciales, y estamos pensando, bueno, ¿qué va a pasar con la casa de aquí al otro año? Ojalá podamos volver a tener un espacio físico, pero queremos conservar este espacio virtual que nos permite juntarnos desde muy diferentes latitudes para poder abrazarnos a través de la palabra. Entonces,
vienen cosas nuevas. Les agradecemos siempre estar ahí, presentes, apoyando. Si pueden venir con una persona adicional, sería genial poder tener un poco más para la chanchita de todos los costos que hay en plataformas, en horas de trabajo, etcétera, del espacio. Y queremos contarles también que la casa va a tener talleres a partir del mes de julio. Vamos a tener habitación para escribir y vamos a tener el ABC de la escritura con Gabriela de la Parra. Entonces vamos a reiniciar talleres. Creo que va a ser una cosa bella. Ojalá ustedes nos ayuden a pasar la voz. De esto sostenemos la casita y creo que quienes ustedes inviten tanto al espacio de habitación para escribir como el ABC, pues va a encontrar un espacio realmente de conocimiento, de aprendizajes y también de exploración y de crecimiento personal. Estamos en este ciclo con Noches de Diarios, que es un espacio del área de proyección comunitaria de la Casa Habitada. Es un espacio que no tiene costo, es un espacio que estamos haciendo junto con Catalina Niño Cordero, un espacio de exploración, pero también de contención psicosocial, dadas las duras condiciones por las cuales estamos atravesando todos a partir de la violencia generada, ¿no? Entonces, esos días duros, esos días a veces que no podemos desentrañar, nos estamos juntando martes, jueves y domingo a partir de esta semana, y en ese espacio que dura alrededor de 1 hora, estamos juntándonos a escribir los diarios para que sea un ejercicio permanente de contención, un ejercicio permanente de pasarnos en limpio toda esta avalancha de emociones, de información, de ideas, de abismos, de vértigos que tenemos en el día a día. Entonces, ya saben, vamos a comenzar por un lado con los talleres, pero por otro lado también sostenemos la proyección comunitaria de la casa con Noches de Diarios, que vamos por lo menos un mesecito a tener ese espacio para que nos juntemos, para que podamos escribirnos. Es una metodología muy sencilla en que media la oralidad y 20 minuticos de escritura compartida en que después nos compartimos un párrafo, una frase o algo que nos haya quedado. Afortunadamente muchos del club de lectura, muchas están ahí en ese espacio y creo pueden dar testimonio y fe de lo poderoso que es, de lo bonito que es. Y la idea es que inicialmente solo tuvimos en cuenta personas vinculadas a la casa porque nosotras pues ya venimos en una práctica del no juzgamiento, del respeto por la opinión ajena, pero creo que se ha convertido en un espacio que ya ha madurado lo suficiente para albergar otras personas que ustedes quieran invitar y que crean viene bien. Porque si algo nos falta en el proceso nacional es acudir a la palabra aún como confrontación, como espacio de confrontación, ¿cierto? Para que no pensemos en la eliminación del otro, sino en el encuentro a través de la palabra, el tejido de la palabra. En la inclusión. El tejido de la palabra como forma de encontrarnos aun cuando estemos en opiniones o en sentires diferentes. Entonces, siempre yo les paso la información de Noches de Diarios, quienes ustedes tengan la confianza para vincularlo, y quienes crean que le viene bien, que viene bonito este espacio, pues bienvenidísimos. Este jueves no tenemos, comenzamos el próximo domingo a 7:50 de la noche. Entonces sería como esas 3 cosas. Si nos pueden ayudar a pasar la voz, que se unan más al club de lectura, así genial, nos viene muy bonito cualquier tipo de apoyo. Si ustedes nos ayudan a pasar la voz con Habitación para Escribir y con el ABC, también se los agradecemos. Y si ustedes se quieren vincular también
de manera gratuita, de manera libre, a noches de diarios, perfecto. No necesitan estar todas las sesiones. El día que ustedes deseen pueden estar ahí. Y yo creo que son por ahora esos espacios que tenemos en la casa y estamos esperando todo el devenir de lo que viene en adelante. Ojalá para algún día volver a tener esa casita que nos acoja, esa casita que nos permita saber que hay un lugar en la ciudad de Cali donde podamos juntarnos, donde podamos abrazarnos, donde podamos volver a sentir esa bontura de la juntanza a través de contarnos. Entonces, creo que ahí vamos. Creo que ahí vamos. La gratitud. Pues yo creo que finalmente esta mañana conversábamos con Vera y yo le decía, mira, el espacio del Club de Lectura en Facebook tiene más de 1000 seguidores y fíjense, hoy aquí estamos 25 personas. Entonces, es curiosísimo que siga, o mejor, eso comprueba que el voz a voz es lo que sigue funcionando y es lo más efectivo. Lamentablemente, esas 25 personas que estamos hoy reunidas no son suficientes para sostener el espacio, así que acudimos a ustedes que lo conocen, que lo han vivido, así como han vivido todas las actividades de Casa Habitada, que puedan convocar a alguien, a algún conocido y que pueda acompañarnos y engrosar la lista del club de lectura, porque de todas maneras, sí, de no poder hacerlo, pues lamentablemente vamos a tener que prescindir del espacio. Entonces, y obviamente no queremos hacerlo, así que esperamos pues que además hay otra cosa ahora, con toda la coyuntura del país y toda esta sobreinformación que hay en las redes sociales, digamos, el contenido cultural se pierde, no hay forma, el algoritmo está cerrado, el algoritmo pues de Facebook, que ahora es todo, algoritmo WhatsApp, algoritmo Instagram, que es lo mismo. Entonces, digamos que cada vez se nos cierran más las puertas en ese sentido. Entonces recurrimos al voz a voz de cada uno, así como hoy se nos juntaron Olga y William por invitación de Vilma y de Vera, pues que son conocidos. Yo sé que aquí Daniel nos ha traído gente, Federico está aquí por Juan Felipe. Fíjense que son esas cadenas de cariño que se entretejen entre todos y que entre todos nos podemos sostener. Entonces, también este es un SOS, soy de la primera línea de la palabra y les pido, por favor, que nos ayuden a sostener el espacio. Entonces, bueno, aquí están pidiendo que Lili hable. Bueno, y con respecto al ABC, pues les quería contar que vamos a volver con el ABC de la escritura, lo vamos a tener el día sábado en horas de la mañana, en horario de 9 a 12 del día. Serán 10 sesiones. O sea, el curso tendrá una duración de 30 horas. Bueno, aquí tengo a muchos de mis exalumnos divinos, Juan Felipe, Daniel, Ivonne, bueno, Adriana, hay dos Adrianas, Adriana Chávez, Adriana Romero y muchas más. Y así que bueno, también lo mismo que nos apoyen con la difusión, que le cuenten a un amigo, a una amiga y que podamos seguir haciendo. Es María Elena, claro, también, que es exalumna de la ABC, una de las primeras. Y bueno, pues entonces que sigamos sosteniéndonos en la palabra, resistiendo en la palabra, en la literatura, en el compartir. Muchas gracias por sacar este tiempo, por dejarse convocar en medio de todo este mare magnum de emociones y de situaciones que nos llenan de tanta impotencia y de tanta vulnerabilidad. Y bueno, pues esperemos que las cosas sigan mejorando. Muchas gracias. No sé si Liliana quiera decir algo, porque aquí la están reclamando, entonces yo no me puedo despedir del espacio sin...
Ya está muy tarde. No, ¿cuál tarde? Dele, hable un minuto. A ver. Vea, Liliana, No, Liliana, dicen por acá. Es que yo estoy leyendo el chat. No solamente digo eso. Aparte de todo lo que ustedes dijeron de que, así como decía Vilma, yo no sé dónde sacan tantas cosas y asociaciones y eso. Yo creo que debo tener un problema con el backup de mi cerebro o algo así. Pero a mí me dio como tanta tristeza ver que la humanidad, pues cuando yo digo hombre me refiero a hombre y mujer, ¿cierto? En todas las épocas ha sido como la misma vaina. Pongamos el cuento de que el premio injusto, la envidia pues de todo el mundo porque la peladita ganó el concurso. El otro maloso de ambos bandos, porque todos los bandos son malosos. Pongamos el papá que pensaba que porque era niña no tenía arma. Pero ella después se desquitó y hacía actividades que en esa época podían ser vistas como de uy, tan machona. Pero esa parte sí me gustó. Y al final, yo lo leí 2 veces porque yo como que la primera vez no me di cuenta que la chica se había matado. En la segunda lectura que hice antes de la reunión, fue que vi y me gustó. Porque yo decía, ¿cómo va a ser posible que después de todo ese odio uno termine enamorado de ese man? Entonces, me parece un final muy triste, pero me pareció un final como acorde con lo que ella había vivido. Pero yo decía, después de todos esos años de venganza, venir a caer en brazos de Morfeo, como si nada hubiera pasado, no, tenaz. Entonces sí me gustó. ¿Y qué más? No, ahí están las noticas y sí es como atemporal y ya. He dicho. Hoy estuve decente. Bueno, pues estuvo muy decente, demasiado decente. O sea, no parece Liliana, pero bueno, habló. En nombre de todos, gracias, Lili, gracias. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Por acá dice Livia, creo que Isabel Allende denuncia con su escritura el patriarcado, el poder y el abuso sexual y otros temas. Ay, dice Mauricio Feliz, te dicen por ahí. Bueno, como siempre es un gusto verlos, estar con ustedes, compartir, escucharlos. Maravilloso. La lectura colectiva, como decía Lilia, es realmente una actividad muy rica en la vida. No me cambio por nada, la verdad. Muy rico, muchas gracias. Muchos abrazos, mucha fuerza para esta semana. Y bueno, ojalá que podamos seguir compartiendo y consolidando esta red. Muchos besos. Gracias. Muchos besitos, Lilia, buenas noches. Gracias. Abrazos, muchas gracias. Muchas gracias, chao. Para Vera de nuevo, un aplauso fuerte por su cumpleaños. Gaby, feliz cumpleaños, Gaby, feliz día. Gracias. Para Gaby. Y gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche, buen descanso. Gracias, abrazos. Buen descanso. Muchas gracias.